Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 13 de mayo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el martes, donde acciones internacionales mantienen pérdidas, pero registran presencia de compradores en medio de comportamiento lateral que se mantienen. Recuerden que el mercado continúa con ese debate entre buenos datos económicos y lo que es la expectativa de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Así que seguimos dentro del comportamiento lateral con la presencia de compradores y acciones locales cerraron con descensos en medio de temores por resultados empresariales y posible ascenso tasa Fed. Seguimos en ese movimiento de corrección hacia zonas de promedios móviles de 20 y 40 periodos, de las cuales dependerá entonces si la tendencia alcista se mantiene o no. Eso lo podríamos saber esta semana. Datos económicos del día de ayer. Tesoro de Estados Unidos reporta superávit de 156.700 millones en abril. El mercado esperaba 153.000. Este es el superávit más alto en los últimos 4 años que se registra para el mes de abril. Por lo general es deficitario, pero hemos visto cómo el balance de los Estados Unidos lentamente entra a una zona menos deficitaria en términos generales y reporta una muy buena cifra para el mes de abril. Por ahora el mercado, tanto en la curva a plazo, la curva forward, como en los futuros, la probabilidad implícita de los futuros tasa Fed, tenemos 44% de probabilidad de ascenso para octubre, sería el mes indicado. Hay algo de probabilidad de ascenso en julio, dependerá de los datos de IPC. Recordemos que el empleo continúa mejorando de forma significativa, lo cual no ha impulsado al mercado a pensar sobre ese ascenso en tasa de interés. Nos falta una variable que es la inflación. Con base en ella conoceremos si el ascenso sería en julio o sería en octubre. Por ahora el mercado continúa con el VIX por debajo de 15. Recordemos que el ascenso por encima de este nivel significaría o daría una mayor probabilidad de una fuerte corrección en el mercado. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región presentaron comportamiento de indecisión luego de datos mixtos en la región. China continúa siendo un foco de preocupación. El mercado sigue atento al panorama de desaceleración en este país. No obstante, tuvimos noticias mixtas en los indicadores. La producción industrial de China aumenta a ritmo de crecimiento en abril de 5,6 a 5,9%. El mercado esperaba repunte a 6,1%. Se quedó corto frente a la expectativa, pero disminuyó lo que fue el panorama de desaceleración. En cuanto a ventas al por menor de China, desacelera en crecimiento de 10,2 a 10% en abril. El mercado esperaba 10,4, hubo algo de desaceleración. No obstante, este no es un país que dependa demasiado del consumo para el crecimiento. Y la inversión en activos fijos se desaceleró de 13,5 a 12% en abril. El mercado esperaba 13,6. Así que se mantienen leve señales de desaceleración, algo de comportamiento mixto en la producción industrial, y el mercado pues básicamente no supo hacia dónde ir. Los datos fueron entonces mixtos. El que sí se mantiene con ganancias es Europa, con buenos datos económicos. El flash PIB de la zona euro para el primer trimestre. Recordemos que países como zonas como Europa, países como Estados Unidos, que tienen un PIB preliminar, una revisión y un PIB final. Así que en este preliminar el crecimiento fue del 0,4%, el mercado esperaba 0,5%, el previo fue del 0,3%, se quedó corto frente al esperado, pero están incrementando su nivel de crecimiento. El PIB de Italia creció más de lo esperado, 0,3 frente a 0,2, previo 0, y Francia también lo hizo, superando expectativa del 0,6 al 0,4, superando también un previo del 0. Alemania se queda corto con un crecimiento del 0,3 frente al 0,5 y 0,7. 0,5 esperado y 0,7 previo. Así que los datos de crecimiento en Europa siguen siendo sólidos y es la zona que permanece o inicia con un rally importante durante la jornada. Noticias de Colombia: resultados de Ecopetrol débiles, pero en cierto modo ya descontados por el mercado, donde el precio del petróleo continúa con 60. Lo que nos deja claro los resultados es que un precio de canasta de crudo de $42 es bastante perjudicial para las finanzas de la compañía. No obstante, este balance refleja un 42 frente a un precio promedio ligeramente más alto para lo que es el segundo trimestre. Así que en cierto modo los resultados pueden ser que ya estén descontados por el mercado, lo cual lo miraremos con las gráficas. Las ventas totales cayeron 31,6%, la utilidad operacional cayó 62,4%, la ganancia neta consolidada, pero la que es atribuible a los accionistas de Ecopetrol, es de 160 millones, 160 mil millones de pesos frente a 3,8 millones del año anterior. Ya el mercado esperaba que los resultados fueran negativos consecuencia del bajo precio del petróleo. No obstante, tenemos lo que fue una EBITDA con caída del 25,6%. Es una EBITDA que todavía permite pagar el gasto financiero,
carga financiera, así que en cierto modo aguantó muy bien esos 42.9. No tendría espacio para aguantar mucho más tiempo esos niveles de precio, pero ya estamos a 60. Lo importante es que no vuelva a esos niveles, básicamente porque esta situación, si bien la llevó a un casi equilibrio en términos contables, su panorama de deuda se estuvo incrementando durante ese primer trimestre. Veámoslo entonces con más cifras. En lo que fue los volúmenes de ventas locales también se incrementaron 0,8% gracias a gasolina y otros, sobre todo gasolina, que permitió generar un contrapeso a la caída del 33.9% a las ventas de volumen de crudo. Exportaciones estuvieron creciendo 9,4% a 570.000 barriles en día, así que continuamos con algo de crecimiento en volumen, lo cual fue bastante bueno pese a la situación. Entonces Ecopetrol incrementó volúmenes de venta para compensar los bajos márgenes tras la caída en el precio del petróleo y se destaca un incremento hacia la costa del Golfo y menos hacia Asia, lo cual ayuda también a disminuir costos y las exportaciones totales pues que estuvieron creciendo. También América Central y Caribe se destaca, así que aumentos en lo que fueron los volúmenes, las ventas, lo cual con un precio del petróleo de 60 pues, genera un mejor panorama para Ecopetrol. No es un óptimo panorama, pero pues es mucho mejor de lo que fue el primer trimestre, que fue muy malo. En cierto modo ya sería entonces descontado por el mercado. Aquí está el balance, el estado de resultados. Los costos variables estuvieron descendiendo 25,7%, los fijos apenas 1,1%, los gastos operativos se incrementaron de forma sustancial 52.5%. Mayores gastos para la estatal, gastos financieros también incrementándose. Pese a eso, pues los resultados fueron bastante flojos comparado con lo que fue el año anterior. Vamos a ver qué pasaría con ese precio del petróleo de 60 y con lo que son los temas de valoración de la compañía. Lo que llamó la atención fue una rotación de proveedores que se incrementó de forma significativa. Vamos a verlo. Aquí tenemos el balance desde la Superintendencia Financiera. Vamos a traerlo a la pantalla, que por lo general está en la página 27-28. Acá, más largo. Aquí está el balance general consolidado. Hay un incremento sustancial en las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. No tenemos detalles en las notas, no en la presentación, solo que tenemos unas cuentas comerciales bastante altas. También tenemos un crecimiento en otros activos y se destaca un incremento en lo que es el total pasivo con una disminución en el patrimonio. El patrimonio contable ha venido disminuyendo, el endeudamiento incrementándose y esto nos permite medir las rotaciones. La rotación de proveedores se disparó de 74 a 137, así que Ecopetrol se estaría financiando con proveedores, lo que nos podría generar la expectativa de necesidad de flujo de caja para próximas trimestres, así que pese a que estuvo incrementado su endeudamiento y retrasando un poco los pagos a proveedores, nos mostraría que todavía hay necesidades de caja de la compañía. El endeudamiento pasó de 54 a 61, el pasivo financiero se incrementó de 35 a 42 billones, en lo que es sumando entonces los préstamos de largo plazo con los préstamos de corto plazo, y el pasivo financiero sobre venta está bastante alto, 86.84%. Así que esta compañía claramente vio que con un precio de $42 por barril tuvo que incrementar su endeudamiento, financiarse con proveedores, y el endeudamiento estaba llegando a niveles relativamente altos, 61 en total, 86 sobre las ventas, lo cual nos hacía pensar que mantener el precio del petróleo a 42-43 por 2 o 3 trimestres significaría una situación bastante complicada para la empresa. No obstante, por ahora lo bueno es que el petróleo está en 61. Estos balances nos dejan claro que 42 no es una opción para Ecopetrol. 62 ya da algo más de tranquilidad. Y analicemos el flujo de caja de la compañía, donde la generación de caja disminuyó en un poco más de 1.3 billones. El efectivo, la generación de caja se fue en todo lo que es inversión, no alcanzó y tuvo que tomar deudas durante el trimestre de 5 billones para mantener la posición de caja de 10 billones con la que contaba en el periodo trimestre anterior. Recuerden que de esta caja saldrá el pago de dividendos, que claramente tiene caja disponible. Habrá necesidades de pago de proveedores en futuras oportunidades, en futuros meses, después de ese salto en la rotación hacia los
30 días, 137 días, pero pues de acá es suficiente para pagar los dividendos ahora en junio. Y por el panorama del petróleo a 61, pues se pone un poco más tranquilo el tema. Así que Ecopetrol, muy malos resultados, nos deja claro que 42, 44 dólares por barril puede ser peligroso para la estabilidad de largo plazo de la compañía. No obstante, en 60 hay algo más de tranquilidad, así que el escenario más probable es que el mercado ya haya descontado lo malo de estos resultados y se enfoque en ese precio de petróleo de 61, más el tema del dividendo que viene para julio. Otras noticias del mercado colombiano: Fitch afirma AAA Colombia, la calificación de los bonos de deuda pública interna de Isagen, y Grupo Argos lanzará OPA por Odinsa. Recordemos, a las 7:30 tendrán ventas al por menor de Estados Unidos, precio de importación y exportación de Estados Unidos y 9 inventarios de negocios de este mismo país. A las 9:30 lo más importante, variación semanal de inventarios de crudo, que se mantiene en 61 por sobre los 61 dólares por barril, básicamente porque los inventarios API descendieron en 2 millones de barriles, lo cual nos hace pensar que la tendencia de los inventarios es a bajar para la presentación de variación de esta semana. 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo e IPP de Estados Unidos. Continuaremos con las noticias económicas. Y en términos generales, entonces, los mercados internacionales mantienen la calma y la tendencia alcista ante los buenos datos de Europa. En este caso es Europa la que se está encargando de darnos ascensos en los mercados, mientras que el mercado local podría mantener indecisión a espera de resultados empresariales. Petróleo sobre los 60 dólares por barril mantendría la fuerza compradora en petroleras. Recordemos, los resultados fueron malos, pero fueron un petróleo de 42, así que en cierto modo el mercado estará atento al comportamiento actual. Ya miraremos los soportes de corto plazo de las petroleras. 61,24, mientras estemos por encima de los 60, las petroleras podrían continuar con algo de tranquilidad. Veamos qué nos dicen las gráficas. Dow Jones continúa dentro de ese escenario lateral. Recuerden que solo rompiendo 17.600 hablaríamos de presión bajista. De lo contrario, el 18.200, si se rompe, podría dar espacio a 18.500. Seguimos en esa zona de indecisión. El IPSA corrigiendo dentro de tendencia alcista. Mientras esté por debajo de los 4.348, puede ascender a 4.100, 4.080. Pero solo si pierde esos 4.080 hablaríamos de una corrección un poco más profunda. Si logro aguantar ese nivel, aún el sesgo sigue siendo alcista. Cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras esté sobre 13.300, hay posibilidad de continuar con ascensos. 13.300 el soporte. Y el dólar ayer presentó comportamiento mixto. Recordemos los 400, 410 como resistencia, 3.70 como soporte. Si vuelve a romper a la baja los 3.70, hay posibilidad de descender un poco más hacia los 330. Igual son zonas de soporte, esas zonas donde todavía el mercado debate. Bueno, hemos tenido una mejora en el precio del petróleo, pero viene el tema tasa Fed. Pero solo superando el 400, 410, cerrando por encima de esos niveles, hablaríamos de la posibilidad de un nuevo sesgo alcista hacia los 500, 400, 410, la resistencia importante. En cuanto al WTI, continúa soportado entonces en su tendencia alcista sobre promedios móviles de 20 y 40 días. Vamos con las gráficas de una hora. Recordemos que venía de un hombro cabeza a hombro, donde el pullback le permitió volver a tendencia alcista y recuperar. Entonces ayer hablábamos de esta zona, si lograba mantenerse sobre los 60 para continuar con el sesgo alcista tras fallida ruptura en el pullback. Para hoy, los 60.50. Mientras esté sobre 60.50, hay posibilidad de continuar con ascensos hacia 62.50, 64, 60.50. Después de la publicación de resultados de inventarios de crudos, y logra mantenerse sobre 60.60, 60.50, hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista como el escenario probable para el WTI. Y el euro, después de las buenas noticias de Europa, se mantiene entre 112.28, 112.30, continúa en esta zona de indecisión, aunque el sesgo de largo plazo continúa siendo alcista. En cuanto al índice Colcap, importante, estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Recordemos el soporte de los 1.340. De él dependerá si el movimiento permanece siendo alcista o no. Y en cuanto a resistencia, el 380. La ruptura de los 1.380 permitiría hablar sobre una posibilidad de avance hacia los 1.440. De lo contrario, la ruptura de los 1.340 podemos descender a 1.300. Estamos en esa zona donde los compradores podrían aparecer defendiendo un poco la zona de soporte. Ya miraremos según los resultados empresariales y el comportamiento del petróleo si la tendencia vuelve a ser alcista o continúa la presión bajista. Eso para el índice Colcap. Vamos entonces con Bogotá, que se mantiene 65-62. Si logra aguantar 62 puede volver a 65. La pérdida de 62 lo puede llevar a 60. Por ahora simplemente continúa con ese comportamiento lateral.
Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, 20.50 es la resistencia, solo superando 20.50 podremos hablar de los 22, de lo contrario aún existe la posibilidad de 18.90 como corrección dentro de tendencia alcista, la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Solo si pierde esos 18.80 hablaríamos de mayor presión bajista. Vamos con Celsia, que se mantiene bajo presión, 4.930 para hoy. 4.930. Mientras esté por debajo de los 4.930, aún hay posibilidad de continuar con la presión bajista hacia los 4.700, 4.600, 4.500, 4.700. Solo superando 4.930 hablaríamos de poder repuntar hacia 5.200. El mercado atento entonces a los resultados empresariales que aún no han sido publicados. Vamos con Cementos Argos. Ayer aparecen compradores pero no toman control del mercado, si nos dejan el 9.300 para hoy. 9.300, si logran superar los 9.300 hay posibilidad de avanzar hacia el gap de los 9.700, 9.800. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.300 aún hay posibilidad de descender hacia los 8.800. De los 8.800 dependerá si continuamos en tendencia alcista o podemos tener una corrección adicional. 8.800 contra 9.300. Los dos niveles importantes de corto plazo. Cemex Latam Holding continúa recorriendo dentro de su tendencia bajista, llegando a zonas de resistencia en el día de ayer, la zona de resistencia dentro del zigzag. Así que si no logra superar pronto los 13.300, hay posibilidad de volver hacia los 12.400. 13.300, 13.400, la zona de resistencia más importante para permanecer dentro de tendencia bajista. Solo superando esos niveles de precios podría volver hacia los niveles de 14.000. 13.300, 13.400, la resistencia importante de Cemex Latam Holding, que si no logra superarla pronto aún existe posibilidad de nuevos descensos dentro del zigzag. Canacol ayer se secó a los 6.600, si cierra hoy por debajo de los 6.600 hay posibilidad de descender hacia los 6.000, de lo contrario la ruptura de 7.200 lo podría llevar hacia los 8.000 y 9.600. Si el precio del petróleo continúa repuntando de esta forma, es probable que haya ruptura de 7.200 y continúe tras el sesgo alcista. Hoy otra vez debatirán compradores y vendedores a espera de los inventarios de crudo. Si inventarios de crudo descienden y logran mantener la presión del petróleo alcista hacia 62-64, existe mayor probabilidad de continuar con el impulso alcista. Vamos con concreto. Marca precio en el día de ayer se mantiene en 1200 contra 1150. Si logra superar ese nivel, 1270 podría ser el siguiente escenario. Por ahora está en zona de soporte intentando rebote técnico para ponerse en línea con el resto de los activos del mercado. 38 es la resistencia, mientras esté por debajo de 38, Corficol aún puede descender hacia la zona de los 37, 36, 800. Ya si pierde esa zona hablaríamos de mayor presión bajista. Solo superando 38 podría volver hacia la zona de los 39. Aquí el punto clave son los 38 como la resistencia de corto plazo. Ecopetrol presentando resultados. Tanta caída ya estuvo en cierto modo descontado. Los resultados no son de un ROE relativamente alto, pero aún existe la posibilidad de que el ROE mejore si el precio del petróleo se mantiene sobre los $60 por barril, así que importante 1950. Si hoy logra cerrar por encima de los 1950, junto con el tema del dividendo, hay posibilidad de iniciar un nuevo movimiento hacia los 2200 como escenario probable. Si no logra cerrar por encima de los 1950, quiere decir que el mercado no le gustaron para nada los resultados y el siguiente soporte son los 1820. Hay que tener en cuenta que pronto aparecerían compradores, viene el tema del dividendo en el corto plazo. Por ahora 1950 la zona de resistencia. Si logra superarla hay posibilidad de 220, impulso con el dividendo es el escenario más probable, 60% de probabilidad, contra 40% de probabilidad de descender hacia 1820, donde no se descartan que de nuevo aparezcan compradores. Esta zona de mínimos sigue siendo fuerte, ya que el precio del petróleo ha mejorado un poco frente al programa a los $42 por barril. Lo que sí nos quedó claro en los resultados es que $42 por barril puede ser perjudicial para el desempeño de largo plazo de la compañía, así que es vital para el precio que el precio del petróleo se mantenga sobre los $60 por barril para mantener un mejor desempeño. Empresa Energía de Bogotá descendió, aún cerrando por encima del 6.70, hoy posiblemente vuelva por encima de esos niveles. Si logra mantener otra vez los 6.70, no se consideraría roto el nivel y podría volver a 7.50 como escenario probable. Lo contrario, si cierra por debajo de ese nivel, 6.50 y 6.30 son los siguientes niveles. 6.70 hoy, el nivel importante para cerrar de nuevo por encima y volver a impulso alcista. Si no logra cerrar por encima de ese nivel, hay posibilidad de una corrección un poco más profunda. Igual son zonas de soporte en un lateral a espera del tema del dividendo. Construcciones El Cóndor sigue 1600 contra 1700 sin cambios por ahora para este activo. En cuanto a Enca, se despega del 12, mientras esté sobre el 12 aún puede volver al 13.
Falta igual la publicación de resultados empresariales, que va a tomar un poco más de tiempo, después del informe que nos presentaron que se iban a demorar en la presentación, así que sigue 12 contra 13. Ha sido un año donde los resultados han tomado su tiempo, un año de cambio en contabilidad, así que 4.90 contra 4.60 para Empresa de Energía de Telecomunicaciones de Bogotá. Mientras esté sobre 4.75 hay posibilidad de romper el 4.90 al 5.10, faltan los resultados empresariales, si pierde 4.75 podríamos ascender a 4.60 y 4.40. 4.75 la zona de soporte de corto plazo, a esperar resultados empresariales, éxito. Frenando el descenso, aguantando los 24, aparecieron ayer levemente compradores, cerrando por encima de la vela previa, vamos a dejar el 24.300. Si hoy logra cerrar por encima de 24.300 hay posibilidad de rebotar a 25.500. Ya dependerá de los resultados empresariales si volvemos a sesgo alcista o no. Por ahora el mercado intentando compradores a espera de resultados en la zona de soporte de 24.300. Mientras esté sobre 24.300 hay posibilidad de rebote técnico. De lo contrario podría continuar con la presión bajista 24.300. Vamos con Grupo Argos. 18. Intentó recuperar terreno el día de ayer pero no ha podido. Superando el 18 podría avanzar hacia los 19, de lo contrario mientras esté por debajo de ese nivel los 17, 16.400 son escenario probable. 18 resistencia importante para Grupo Argos. Vamos con Grupo Aval que sigue en 1200 contra 1250, comportamiento lateral, ruptura de uno de esos dos niveles nos daría un escenario probable de una nueva tendencia. Continuó los descensos para Grupo Sura, continuaron 36.200 para hoy. Mientras esté por debajo de 36.200, continuaría el escenario probable hacia 34, con soporte intermedio en 34.800, perdón, 34.800. Si aguantan el corto plazo, aún hay más sesgo alcista. Si pierde el 34.800, el descenso es a 34 y solo superando por ahora 36.200, hablaríamos de mayor sesgo alcista. 36.200. Vamos con ISA. 8.000 como la zona de soporte contra los 8.500 resistencia. Aún sigue aguantando con bajo volumen esos 8.000, mientras aguante aún existe la probabilidad de ascenso, la ruptura lo podría llevar a 7.800, 7.700, 8.000 soporte importante para ISA, ISAGEN, se acerca la venta el 19 de mayo, quedan pocos días, ya empieza los que llegan un poco tarde el movimiento, ya se ha descontado buena parte de la valorización. El 3.400 es un nivel de resistencia importante, no obstante los compradores claramente están con fuerza y pues ya hemos visto cómo el mercado incluso con operaciones como el Health Bank, el banco de crédito, cuando se vende también lo llevaron por encima del precio al cual se vendió la compañía. Así que por ahora continúa el escenario alcista y 3.350 el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 3.350, unos compradores estarán vivos. No descarten que puedan aparecer algo de vendedores después del avance importante, aunque puede existir algo de prima adicional. Son 3 los interesados. Así que los compradores continúan 3.350, la posibilidad de continuar hacia 3.500, 3.540 como escenario probable. Están ya entrando en la zona de euforia con mucho volumen antes del proceso de venta de la parte del gobierno. Vamos con mineros, el oro en estos momentos está en $1.196 la onza. Recuerden que si logra superar los 1.800 existe la posibilidad de un rebote hacia la zona de los 2.100. Continuamos con Nutresa. Encontrando soporte en los 24, aparecieron compradores en el día de ayer en los 24, estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si logra superar los 24.500 hay posibilidad de continuar hacia 26 y mantener lo que sería un canal de tendencia alcista. De lo contrario, si no logra pasar los 24.500 y rompe los 24, el descenso puede ser a 23.300. Recuerden que nuestro mercado está llegando a una zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, de los cuales dependerá si la tendencia alcista se mantiene o vuelve el sesgo bajista. Vamos con preferencial Aval, 1200 contra 1250, un comportamiento lateral por ahora como el escenario más probable. Avianca Holding, en el repunte, en el pullback, después de tanta caída, empiezan a aparecer compradores, buen volumen en las últimas operaciones. Si logra mantenerse sobre el 3.540, aún hay posibilidad de repuntar a 3.700, ya hablaremos cuando se acerque, si se acerca. Si existe probabilidad de volver a tendencia alcista, simplemente es un rebote para mantener la presión a la baja. 3.540, si lo pierde puede volver hacia los 3.480. 3.540 el soporte de corto plazo para el pullback, un escenario probable en Avianca Holding. La indecisión sigue siendo el común denominador para preferencial Bancolombia, ruptura de los 27.600 lo puede llevar hacia los 28.
De lo contrario, si no logra pasar los 27.600, los 26.500 es el nivel de soporte. Ruptura 26.500 generaría algo de presión bajista. 26.500. Vamos con preferencial Cementos Argos, solo superando los 9.000 podría volver a 9.500. De lo contrario, mientras esté por debajo de 9.000, el escenario probable son los 8.500 como zona de soporte. Preferencial Da Vivienda ha aguantado muy bien los últimos mínimos de los 26.600 después de atravesar los 27 que decíamos perdía un poco de fuerza ayer. Si aguanta 26.600, hay posibilidad de volver a 28. Ya la pérdida de los 26.600 generaría descenso hacia los 25.600. 26.600 como la zona de soporte importante. Preferencia del grupo Argos, los 18 contra los 16. Mientras esté por debajo de los 18 aún puedo buscar 16, solo superando 18 volvería a la zona de los 19. Hay una vuelta de indecisión el día de ayer. Preferencia del grupo Sura, 35.500. Mientras esté por debajo de 35.500 hay posibilidad de descender a 34. Solo superando ese nivel podría volver a los 37.000, 35.600, 35.500 la zona de resistencia. Pacific Rubiales desciende un poco en el día de ayer, no obstante, pues, se recupera hacia esas zonas de precio, posiblemente continúe oscilando con ese mismo comportamiento y menor volumen a espera de lo que serán las decisiones sobre la venta de la compañía y las ofertas pendientes, si hay mayor negociación o no. No se conoce el tema por ahora. 16 contra 15 siguen siendo los dos niveles importantes para Terpel y Valorem, que marcó precio el 8, sigue en zona de resistencia. Estaremos esperando resultados empresariales para evaluar si la tendencia continúa o ya con la valorización previa descontó parte de la mejora de los resultados. Estamos en una zona donde el mercado está esperando resultados empresariales. Así que en términos generales, el precio del petróleo será una referencia importante para el día de hoy. Luego de los resultados de Ecopetrol, que sí fueron malos, pero pues estamos bajo un petróleo un poco más alto para este trimestre. La presión se nos dejó claro que el 42 es un nivel de presión bastante peligroso para la petrolera estatal, pero pues, digamos que el mercado con tanta caída ha descontado ese panorama y ya viene lo que son el dividendo, lo cual también podría darle soporte. Así que atentos como siempre a los niveles de corto plazo. Estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, de los cuales dependerá entonces el panorama de tendencia de los próximos resultados empresariales y la cotización con el precio del petróleo nos daría la referencia hacia dónde va la cotización de nuestro mercado. Estamos en la zona de soporte 20 y 40 periodos. En esta zona esta semana definiríamos si vuelve la tendencia alcista o volveríamos a tener una presión bajista. Muy buen día para todos.